Hoy es una semana rápida, digamos, la de cinemática, y lamentablemente, bueno, las dos de cinemática, insisto, tocaron asincrónicas, bueno, virtuales, perdón. Ya el lunes debieron de haberse puesto al día con la lección 9, que tenía aquí una presentación y tenía, digamos, una serie de videos. No sé si vieron este video, digamos, donde comparan el flujo laminar con el flujo turbulento. Él dice que el flujo laminar es increíble, y dan ahí varias razones de por qué. Interesante el video. Este, y bueno, hoy la idea, ahí tienen un montón de ejercicios. La idea es hacer un repaso, ¿verdad? Entonces, acá en la lección 10, que es la que corresponde al día de hoy, de igual manera está la misma presentación, o sea, la presentación es la que ya ustedes debieron de haber visto. Importante esto, ¿verdad? Una cosa es el enfoque lagrangiano, que es como si fueran un montón de bolas de billar o un montón de bolitas, digamos, y analizamos una partícula y todo su movimiento, el cual es muy complicado porque son muchas bolitas, ¿verdad? Y entonces, el enfoque lagrangiano es complicado. El enfoque euleriano, digamos, es un poco más interesante, a mí me parece más interesante, porque lo que hace es que él dice, ok, yo no puedo ver las bolitas individuales, pero puedo, digamos, ver todo lo que pasa por una sección de control. Entonces, por ejemplo, así es como medimos caudal actualmente. En la mayoría de los casos, así es como se mide el caudal. Y acá tenemos una serie de ejercicios por resolver. Vamos a ver de cuánto nos da chance. Tenemos este primero de un ducto, luego tenemos este de una manguera, luego tenemos este de un vertedor, y luego tenemos este de un difusor. Y acá hay un video de la lección de hace un año, o más bien no hace un año, hace 6 meses, eh, o tal vez un año, no estoy seguro, porque puede ser que el video se usara después de manera asincrónica. Pero está este video acá, no dice que es del 17 de septiembre. Está bien. Está este video acá del semestre pasado, por si ustedes lo quieren ver. Digamos, es Carlos explicando. Creo que hace tal vez estos dos, pero creo que en este se hace bola, estoy seguro. Entonces, la idea es que los hagamos, la idea es que yo les voy a subir este video de hoy, y, y pues nada, ver cómo nos va. Entonces, vamos a hacerlo como él acostumbra, ¿verdad? Yo lo hubiera hecho en la pizarra, esa era la intención, pero entonces lo vamos a hacer con la cámara y viendo una hoja de papel. ¿Ok? Entonces, tenemos este ejercicio primero, que sería, bueno, yo creo que ustedes están muy calladitos, pero alguien me había dicho algo de una tarea, ¿verdad? Que tenían hoy. Bueno, Sí, profe, hoy se supone que se la teníamos que entregar a usted, digamos que en papel y lápiz, pero usted dijo que iba a poner para subirlo en mediación. ay, no lo puse. No. Profe, No, yo la subí ahí. ¿Verdad? Aquí estaba así, ve, como, claro que ahí estaba, ya lo había puesto. Entonces dice que 9 personas la han subido. ¿Ok? Entonces resuelva los bueno. ejercicios, debe entregar la tarea en físico, no es necesario que incluya los enunciados. Ajá, debe entregar el documento. Ay, Dios, se fue la luz, pero no se fue el internet, ¿o sí? Escuche, siguen ahí. No, todavía está. Profe. Que eso sí fue un Delta de Irak, ¿verdad? Porque sí se fue la luz, pero no alcanzó a irse en internet. Bien, qué salvada. Entonces, aquí en la tarea, aquí debajo de ustedes hace un rato, está el apartado para la tarea 1. Y entonces, vamos a ver hasta cuándo está la entrega. Dice que, bueno, se permitían desde el 18 de abril, mira, y no está cerrado, pero usted tenía que haber entregado ya. Entonces, digamos que hace un minuto era la fecha de entrega, y le vamos a dar tiempo para dentro de 3 minutos. No, le Profe, voy a ese dar es el tiempo. link que ya existía. Sí, Ah, bueno. sí, sí. Entonces no voy a ser tan concho, ¿verdad? Le voy a dar tiempo hasta las 10. La suba. ¿Qué? Claro, no debería, pero como faltan 7 de subirla, entonces después van a andar ahí lloriqueando y tengo que estársela recibiendo, entonces mejor les doy chance. Ya después de las 10 no les voy a dar chance. Entonces, ahí está. Tarea. Súbalo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de vuelta a la lección. Vamos a
a copiar aquí el enunciado. Voy a irlo copiando, ¿verdad? Ustedes si quieren lo van copiando en su cuaderno también, porque no vamos a tener la presentación, sino que ahorita voy a compartir la cámara, ¿verdad? Entonces voy a ir copiando el enunciado, digamos, al mismo tiempo que lo voy leyendo. Entonces dice ejercicio 1, dice que tenemos un ducto, ¿verdad? Un ducto de sección rectangular, de sección rectangular, y dice que sus dimensiones son A igual a 90 centímetros y B igual a 120 centímetros. ¿Ok? Que lleva un flujo de aire con con la distribución, dos veces con la distribución de velocidades lineal mostrada. De velocidades lineal mostrada. Y que Vmax es igual a 2 metros por segundo. Y entonces nos dicen que calcule el caudal. ¿Ok? Nos dicen que calculemos el caudal. Entonces, vean que voy a copiar todavía una vez más, no voy a todavía compartir la cámara, sino que voy a copiar el ducto, ¿verdad? Su sección transversal, y entonces rápidamente tenemos una distribución lineal que es máxima en el centro, ¿verdad? Como es de esperar. Recuerden que hay un efecto ahí en las paredes que hacen que las cosas vayan más despacio, e incluso en la pura pared se supone que esa partícula es cero, por la teoría de la capa límite. Y entonces está, digamos, las cotas A y B a la altura y B es. Y entonces dice que vemos ahí que la distribución de velocidades es como son como 4 triángulos, ¿verdad? Y entonces vean que X nos lo marcan, digamos, en toda la franja. Entonces eso significa que como están poniendo el cero en la X esa, ¿verdad? Entonces el triángulo de arriba es igual al triángulo de abajo y el triángulo de la derecha es igual al triángulo de la izquierda. ¿Verdad? Y esos son los ejes X y Y. El origen está en el centro. ¿Ok? Entonces vamos a compartir la cámara a ver qué se ve y qué no se ve. Entonces, un ducto de sección rectangular, 90 por 120, lleva un flujo de aire con la distribución de velocidad mostrada Vmax, 2 metros por segundo, y calcule el caudal. Entonces, aquí está Vmax. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí. Entonces, vamos a ver si podemos hacer esto un poco para arriba. Ahí. Y ahí vamos a ir viendo a ver si no ven y eso me avisan, ¿verdad? Yo pensaría que sí se ve, pero cualquier cosa me avisa. Ok. Entonces, ¿cómo es el caudal? ¿Verdad? Entonces, aquí en este caso, a todas luces, ¿verdad? Parece que lo que nos están pidiendo es que hagamos la integral, ¿verdad? Que nos va a dar el caudal. Sabemos que el caudal es la integral sobre el área, ¿verdad? Del volumen, de la velocidad, perdón, por un diferencial de área, ¿verdad? Un diferencial de área. Entonces, nos damos cuenta que si escogemos esta franjita, ¿verdad? Que tiene una dimensión X, en realidad tiene una altura delta Y, ¿verdad? Y si escogemos esta franjita que tiene una altura Y, en realidad tiene un ancho delta X, ¿verdad? Tiene un ancho delta X. Y entonces el caudal, ¿verdad? El caudal puede ser igual a una integral que sea, ¿verdad? La integral de 0. Vamos a hacer primero cuando la velocidad depende de Y, ¿verdad? Entonces, tenemos esta dimensión que es X por un delta Y, ¿verdad? Sobre el eje Y. Entonces, si dijimos que este es el eje Y, aquí está el eje y este es el eje X, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mide aquí? ¿O cuál es el valor de Y aquí? 0. ¿Verdad? Entonces, la integral es de 0. ¿Y cuánto es el valor de Y
acá arriba. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto vale Y aquí arriba? 60, ¿no? Bueno, sí, pero vamos a trabajar en términos literales. B medios, ¿no? Entonces, sería B medios, correcto. Hasta ahí, las dos respuestas están buenas. Entonces, sería como que usted me dijera que la integral de 0 a 60. Está bien. Pero, entonces, dijimos que la parte de arriba es igual a la parte de abajo. Entonces, dos veces. Entonces, dos veces la velocidad que depende de Y, ¿verdad? Por el área. Pero entonces el área va a ser la dimensión X por delta Y, ¿verdad? Por delta Y. Más, ¿verdad? Más. Y vamos a tener dos veces, que va a ser, digamos, ahora los dos triángulos de izquierda y derecha. Si este es 0 en X, este va a ser 2A, a medios. ¿Verdad? Este va a ser a medios. Entonces, de 0 hasta a medios de la velocidad que depende de X, por el diferencial de área, que es Y de X. ¿Verdad? Entonces, necesitamos encontrar la velocidad en términos de la velocidad en y en términos de la velocidad en X. Necesitamos encontrar esos dos valores para poder hacer, digamos, la integral. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la velocidad en Y? ¿Ok? Entonces, digamos, si esto se lo tienen que imaginar en las dos dimensiones, ¿verdad? En X y en Y. Acá, por ejemplo, nosotros podemos decir que en Y es la velocidad máxima, ¿verdad? La velocidad máxima, y nosotros tenemos que la velocidad máxima es cuando Y vale 0. Cuando Y vale 0 es la velocidad máxima, ¿cierto? Entonces, uno podría decir que la velocidad máxima es 1 menos Y entre B medios. ¿Ok? Y entonces, si Y vale B medios, ¿verdad? Hasta aquí arriba Y. Entonces, B medios entre B medios da 1. 1 menos 1, 0. 0 por V max, 0. Entonces, la velocidad en B medios sí es 0, ¿verdad? Porque de acuerdo con la distribución de velocidades, en Y, en B medios, tomando el eje desde aquí, es 0, ¿verdad? Y si, por el contrario, Y vale 0, ¿verdad? Si Y vale 0, 0 entre B medios es 0, y 1 por V max es V max. Eso significa, digamos, que eso quiere decir entonces que la velocidad en 0 es V max. ¿Ok? Y esto aplica para los dos ejes, en realidad, porque la distribución, así como es máxima en esta vista del ducto, digamos que asumimos que esta es la vista del ducto donde esto es B, ¿verdad? Pero perfectamente esta puede ser la vista del ducto en el eje horizontal, donde vale A. Entonces, yo creo que la misma analogía sirve para X, y entonces X es V max por 1 menos X entre A medios, pero lo voy a escribir más bonito. 2X entre A. Así como ¿verdad? Lo puedo escribir como Vmax por 1 menos 2Y entre B. ¿Ok? 2Y entre B. Entonces ya tengo, digamos, para sustituir V de Y, que me quede en términos de Vmax, que es una constante, y en términos de Y, que es la variable de la cual yo quiero hacer el diferencial. ¿Verdad? Entonces esta parte ya está casi lista, porque todavía tengo X estorbando. ¿Ok? Y para esta otra mitad ya tengo de X en términos de Max, que es constante, y en términos de X y de A. Tengo el de X. Entonces me hace falta saber quién es Y. Entonces necesito saber quién es Y en términos de X y quién es X en términos de Y. ¿Verdad? Eso es lo que yo necesito saber. Y tengo dos puntos. ¿Verdad? Tengo dos puntos. Vamos a ver, si yo analizo
cuando X es 0, o cuando Y es 0, ¿verdad? Por decirlo así, X también es 0. ¿Ok? Pero ¿y qué pasa entonces si Y vale B medios? ¿Cuánto vale X? Digamos, en este dibujo. Si X vale 0, Y vale 0, porque estoy en el origen. Pero entonces, si Y vale B medios, ¿cuánto vale X? ¿Alguna idea? El que estamos analizando es este triángulo, ¿verdad? Entonces, yo necesito encontrar una ecuación de X en términos de Y. Y necesito encontrar una ecuación de Y en términos de X, ¿verdad? Porque así es como están las variables. Porque yo cuando haga el diferencial, cuando haga el integral, la variable tiene que ser Y en la primera integral y en la segunda tiene que ser X. Entonces ya tengo el VY y el VX, ya los tengo en términos de X y Y. Eso ya está bien. Pero todavía tengo el X y el Y y eso los tengo que corregir. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer una ecuación de la recta, ¿verdad? Voy a hacer una ecuación de la recta de cómo varía X con respecto a Y cómo varía Y con respecto a X, ¿verdad? Los dos varían dependiendo el uno del otro. Entonces en el origen los dos valen 0. En el origen los dos valen 0. Pero si Y vale B medios, vean que X es de lado a lado, porque este triángulo va creciendo hacia los dos lados. Entonces, si Y vale B medios, X vale A. X vale la altura total o el ancho total del ducto. Entonces, X vale A. ¿Ok? X vale A. ¿Y cómo se calculaba la ecuación de la recta? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. ¿Cómo era la pendiente? Con 2 puntos, profe. 2 puntos, ¿verdad? Hay que sacar de que Sacar la pendiente con y a la 2 menos y a la 1 entre x a la 2 menos bueno, x1. entre x sub 2 y x sub Ajá. 1, ¿verdad? X sub 2 y x sub 1. Eso hay que hacerlo. Entonces vean, por ejemplo, que yo puedo decir que x, ¿verdad? Hay formas más rápidas ahora de hacer eso. No sé si ustedes se la saben. Entonces, pues, usted puede decir que es 2a y entre b. ¿Por qué? Porque usted dice, si y vale b medios, vean que el b se cancela con el b de abajo, el 2 se cancela con el 2 de arriba y x vale a. Y si por el contrario y vale 0, x también vale 0. ¿Verdad? Entonces, a eso llegamos. Obviamente es y2 menos y1. Bueno, aquí vean que es al revés, ¿verdad? La ecuación de la recta, eso de que y igual a mx más b, depende de quién quiera usted poner como la variable independiente. Vean que en este caso la variable independiente fue y x depende de y, ¿verdad? Por la forma en la que lo escribimos. Entonces más bien este es y2, este es y1, este es x2 y este es x1. En la formulita aquella de la ecuación de la recta, ¿verdad? No se confundan. Entonces, digamos, sería a menos 0 entre b medios menos 0. Entonces, obviamente, 2a entre b. Eso vale la pendiente. Y el b, que es la intersección con el eje, ya sabemos que es 0, porque justo interseca el 0. Entonces, esa es la ecuación para poner x en términos de y. Y la ecuación para poner y en términos de x sería 2bx entre a. ¿Verdad? Eso obviamente es el recíproco, porque vean que cuando y vale 0, x también, pero cuando x más bien vale a medios, si x vale a medios, y vale b total. ¿Okay? Entonces, esas dos ecuaciones, cuando venga la x, la sustituimos por y ahora sí todo nos va a quedar en términos de y cuando venga la y, vamos a sustituir por esto y todo nos va a quedar en términos de x. ¿Está claro? Entonces, vamos a sustituirlo, a ver cómo se ve. Entonces, vamos a decir que q es 2 veces la integral de 0 a b medios de v de y. Pero v de y vale
V max por 1 menos 2y entre b. 2y entre b. Y eso multiplicado por x, ¿verdad? Decía x, pero ya no voy a poner x, sino que voy a poner x en términos de y. O sea, 2ay entre b. Y por dy. Por dy. ¿Ok? Más la integral de 0 a medios de v max por 1 menos 2x entre a, ¿verdad? Que esa sería más bien la ecuación para x, y por y, pero y vale 2b x entre a de x. ¿Ok? Eso da eso. Y entonces, ¿cómo le entramos a eso? Bueno, vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Digamos, esto es una integral. Este 2, yo me doy cuenta que el V max es constante. Yo me doy cuenta que este 2 también, esta A también, esta B también, ¿verdad? Solo el paréntesis depende de Y y la Y. Entonces sería 2 por aquel 2, 4. 4A entre B, V max, ¿verdad? Y eso sería la integral de 0 a B medios de 1 menos 2y entre B por y de y. Más, aquí me falta un 2. Y aquí es parecido, ¿verdad? Sale 2, 2 por 2, 4, 4b entre a, v max, la integral de 0 a medios, de 1 menos 2x entre a, por x de x. ¿Ok? Y entonces, uno puede seguir, ¿verdad? Entonces, digamos que usted dice que q es igual a 4a entre b, v max, ¿verdad? Yo voy a meter a esa y a multiplicar ahí al paréntesis y voy a sacar este b ahí a signo, voy a dividir todo entre b, entonces queda b menos 2y todo entre b, entonces puedo sacar esa b y ahora tengo b cuadrado afuera. Entonces sería la integral de 0 a b medios de by, ¿verdad? Porque multipliqué por la y que está aquí, menos 2y a la 2 de y. De y. ¿Ok? Y del otro lado, pues hacemos lo mismo, más 4b v max entre a la 2, ¿verdad? Porque vamos a sacar aquí un a. Entonces sería 0, de 0 a medios de ax menos 2x a la 2 de x. Y bueno, ya sabemos que esto va a ser q, sería 4a entre b a la 2 v max. Y ahora sí, la integral de eso, es un paréntesis, entonces el primero sería b y a la 2 medios, ¿verdad? Menos 2y a la 3 tercios, todo eso evaluado de 0 a b medios. Cierra paréntesis, ¿verdad? Y más 4b v max entre a la 2 de 0 a medios, bueno, no, paréntesis, perdón, ya iba a integrar. Sería ax a la 2 medios menos 2x a la 3 tercios, evaluado ahora sí de 0 a medios. Y cierra el paréntesis cuadrado. ¿Ok? Entonces, hacemos esas evaluaciones, ¿verdad? Hacemos esas evaluaciones y entonces, ¿qué pasa cuando eh, qué pasa cuando yo hago aquí la evaluación? ¿Verdad? B a la 2, B medios a la 2 daría B a la 2. Por este B a la 3, ¿verdad? Y el medios elevado a la 2 es 4. Por el 2 de abajo, 8. Entonces el caudal sería 4a entre b a la 2, v max, de b a la 3 entre 8. ¿Verdad?
porque sería y a la 2, sería b a la 2 por este b a la 3, y en medios es 8 abajo. Menos. Y entonces sería y a la 3, sería b a la 3, y el de abajo, ¿verdad? Ustedes saben que sería 8, 2 a la 3 es 8, por 3, 24, ¿verdad? Y con el 2 de arriba, usted puede poner doceavos, si quiere, o puede poner 2 24avos. Lo mismo. ¿Ok? Y de este lado, 4b, max, entre a la 2, y más o menos lo mismo, solo que ahora con a la 3 octavos, menos 2 a la 3 24avos. Y lo dejé en 24avos por una razón, que es muy sencilla. La razón es la siguiente. 8 tiene, o sea, un octavo es lo mismo que decir 3 24avos. Entonces, si a 3 24avos le quito 2, me queda 1. Entonces, este paréntesis da un 24avo. Entonces sería 4a b a la 3 v max y abajo 24. B a la 2. ¿Okay? Eso es lo que nos da este paréntesis. Más 4b a la 3 v max entre 24a a la 2. ¿Ok? Y entonces ahora evidentemente estos 3 se van con este b a la 2. Estos 3 se van con el a la 2. Y 4 con 24 queda un sexto, ¿verdad? Entonces el caudal es un sexto de AB V max, sextos, más AB V max, sextos. ¿Y cuánto es un sexto más un sexto? 2 sextos. Y 2 sextos son un tercio. Entonces el caudal es igual a B, V max, tercios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es AB, V max, tercios? Dentro de la figura que tenemos aquí. ¿Alguna idea? El área. No, un poco más. ¿Qué le sigue al área? ¿O qué figura es esta? En 3 dimensiones. ¿Qué figura es esa en 3 dimensiones? ¿Se acuerdan que yo les dije que lo mismo que así como está en B, está en X? Una pirámide. Es una Más o menos. pirámide. Es una pirámide, ¿verdad? Que aquí se ve más claro, tal vez por la X. Entonces es una pirámide. Una cosa como así. Digamos que por aquí no lo voy a poner centrado para que se vea más piramidal. ¿Verdad? Digamos que es una gracia pirámide. Pero esa pirámide, ¿y cómo se calcula el volumen de una pirámide? El área por la altura igual. Es un tercio del área de la base por la altura. Así se calcula el volumen de una pirámide. O sea, un tercio del área de la base, porque es un rectángulo que mide AB, por la altura que sube más. Entonces no hacía falta la integral, pero tal vez sí hacía falta la integral para que veamos el concepto, ¿verdad? De que el caudal es la integral de toda el área. Si el área pudiera ser tan bien portada como una pirámide, ¿verdad? Si la distribución de velocidades fuera tan bien portada como una pirámide, pues usted simplemente le calcula el volumen a la pirámide y ya. El problema es que las distribuciones de velocidad no son tan bien portadas como una pirámide, ¿verdad? No son tan bien portadas, sino que tienen otras formas. Ya las vieron, ¿verdad? Que cuando el flujo es laminar, se parece más a una parábola, ¿verdad? Viene siendo más como así, pero que cuando el flujo es turbulento, viene siendo más como así, o sea, es más parejo, digamos, es más chato como en el centro. ¿Ok? Entonces, al final el ejercicio tiene esa intención, digamos, de que ustedes siempre lo pueden hacer por la integral, siempre. ¿Okay? Si usted integra la velocidad por el área, obviamente se da un diferencial en X y se da un diferencial en Y, para poderlo separar, digamos, en los dos componentes.
Y usted integra, llega a la respuesta, ¿verdad? Pero, importante, que también, digamos, en una figura muy bien portada, se podría haber hecho más rápido. Entonces, ya ahora sí, digamos, la intención era como era ver la integral literal, ahora sí podemos poner los valores, ¿verdad? Entonces, el área A, más bien, A vale 0.9 metros, el B vale 1.2 metros, el Vmax vale 2 metros por segundo y el 3, ¿verdad? Entonces, 0.9 por 1.2, 1.08 por 2, 2.16, entre 3, 0.72. Entonces, el caudal, 0.72 metros cúbicos por segundo. ¿Okay? Estamos hablando que por ahí pasan casi 720, o sea, no casi, pasan exactamente 720 litros por segundo, ¿verdad? Un montón. Pero bueno, al final es aire. Entonces no es tan, o sea, no es tan difícil, digamos, de que eso pase. Ahora, ¿cómo creen ustedes que es ese flujo? ¿Turbulento o laminar? Y si no, ¿cómo se podría saber? ¿Verdad? Si usted no sabe de una vez, ¿cómo podría saberlo? ¿Cómo se puede saber siempre cómo es calculando el número de Reynolds? ¿Y cuáles eran los parámetros del número de Reynolds? Si el número de Reynolds es menor a ¿cuánto es laminar? Menor a, creo que si es mayor a 4000 es, no, estoy perdido. Anda por 4000. 4000 es uno Sí. de los valores, digamos. Si es menor a 2000, es laminar. ¿Ok? Si está entre 0, perdón, entre 2000 y 4000, es lo que le llamamos un flujo de transición, que no es ni lo uno ni lo otro, sino que a veces se comporta de una u otra forma. Entonces, si a usted le da un fluido ahí, es medio sencilla. Y si es más de 4000, es turbulento. Turbulento. Entonces, ¿alguna predicción de cuánto vaya a ser este? ¿O de cómo vaya a ser esto? Digamos, ¿lo podemos calcular? Sí, sí lo podemos calcular. Siempre lo podemos calcular. ¿Verdad? Entonces, dice que el número de Reynolds, entonces dice que, ¿cuál es la fórmula? ¿Verdad? Esto no es un tubo, esto no es un tubo circular. Entonces, es un rectángulo o es un canal, ¿verdad? La fórmula del número de Reynolds es la velocidad promedio, ¿verdad? La velocidad promedio por el radio hidráulico entre la viscosidad cinemática del aire. La viscosidad cinemática del aire. Ahora, ¿cuánto es o cómo podemos calcular o podemos calcular la velocidad promedio acá? ¿Cuál será la velocidad promedio en un triángulo? Ok, para un triángulo, digamos, se puede decir que la velocidad promedio es 2/3 de la altura o del valor máximo. ¿Ok? Para un triángulo así bien formadito, como este. Digo, 1/3, no 2/3, sino 1/3. Ok, entonces, si usted tiene un triángulo como ese, ¿verdad? Que este sería Vmax. Entonces aquí la V promedio sería 1/3 de Vmax. ¿Ok? Entonces la V promedio vamos a decir que es 1/3 de 2, o sea, 2/3. 2/3 metros por segundo. Vamos a usar esa como Profe, Max. Señor. o sea, supongo que eso tiene que ver con centroides, digamos. Ujú. Y en este caso, entonces, sería un centroide de área, no de volumen. No, de área. Sí. Bueno, está en 1/3 los dos. En el tercio de la altura. Digamos, si lo ves en las dos dimensiones, está en 1/3. Entonces, sería 1/3 de la velocidad máxima. Ajá, por un tema de centroides, correcto. ¿Ok?
Entonces, ¿y cómo se calcula el radio hidráulico de un canal? ¿Se acuerdan? El radio hidráulico siempre es el área entre el perímetro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el área del canal? Es A por B. Y el perímetro es 2A más 2B. Aquí sí usamos todas porque el ducto va lleno, ¿verdad? Entonces, está tocando por todo lado el flujo, ¿verdad? Entonces, el perímetro mojado no está mojado porque es aire, pero el perímetro sería todo eso, ¿verdad? Entonces, decimos que A por B serían 0.9 por 1.2 entre 1.8 más 2.4, ¿verdad? Entonces sería 1.08 dividido entre 4.2 y ya ahí sí ocupamos una aproximación porque ya no me da la justa. 0.54 entre 2. Hagamos 0.25, ¿verdad? Pero alguno que me aproxime, si no, para ir a buscar una calculadora. Aquí encontré. ¿Ok? Entonces, ustedes no la ven, pero 1.08 entre 4.2. Sería 0.26. ¿Ok? 0.26 metros. ¿Verdad? Porque metros cuadrados entre metros. ¿Y cuál es la viscosidad cinemática del aire? ¿Alguno? Que la tenga por ahí. Entonces, Reynolds es la velocidad promedio, que sería 0.67, por el radio hidráulico, que es 0.26, dividido entre la viscosidad cinemática del aire, que parece que no tienen a mano. Entonces yo tampoco. Viscosidad, busquemos. Viscosidad cinemática del aire. Dice que en milímetros cuadrados sobre segundos, dice que la viscosidad cinemática es 13.3 milímetros cuadrados sobre segundo. Y como 1 milímetro abajo, metro arriba, 1 cuadrados sería 10 a la 6. Entonces eso entre 10 a la 6. 13.3 entre 10, entre 1 millón, sería 1.33 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Metros cuadrados sobre segundo. Y esto está en metros por segundo y esto está en metros, ¿verdad? Entonces, sí se van a cancelar. 1.33 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Entonces, si usted creyó que iba a dar pequeño, porque estos valores iban pequeños, estábamos equivocados, ¿verdad? Porque la viscosidad es chiquitilla. Entonces, eso va a dar un número grande. Entonces, 0.67 por 0.26 entre 1.33 por 10 a la menos 5, 13.097.74. O sea, como era de imaginarse, es turbulento. Para que las cosas sean laminares, el agua, por ejemplo, el aire, que son muy poco viscosos, ¿verdad? Que tienen viscosidades muy pequeñitas, tienen que ir demasiado lento, pero así, demasiado lento, ¿verdad? A, no sé, milímetros por segundo, ¿verdad? Esa es como la única posibilidad para que el asunto de laminar. Porque vea que aquí va a decímetros por segundo, ¿verdad? Aquí va a 6 decímetros por segundo, o a 67 centímetros por segundo. O sea, tiene que ir mucho más lento todavía para que dé como a una cuarta parte de la velocidad. O sea, si hubiera ido a 13, digamos, una cuarta parte a 16, más o menos, sí, 16.75. Si hubiera ido como a 16.16 metros por segundo, ahí sí nos hubiera dado laminar. No, una cuarta parte de esto, nos hubiera dado en transición. Tendría que ir más lento, ¿verdad? Tendría que ir como a 0.1 metros por segundo. Entonces, muy lento. O sea, nosotros en general
no trabajamos, o bueno, si usted alguna vez se va por el lado de aguas y de la hidráulica, y el flujo con el que usted trabaje sea agua, todo va a ser turbulento, ¿verdad? Entonces, es un flujo más interesante para mí, el turbulento que el laminar. Hay opiniones encontradas, por supuesto, y entonces, precisamente por eso, vamos a hacer una encuesta para que usted se gane unos grafos, para que usted se gane unos grafos, entonces yo voy a venir aquí, me voy a regresar, y le voy a habilitar, vamos a ver, activar edición, y me voy a activar una encuesta sobre los tipos de flujo. ¿Ok? Entonces esa encuesta básicamente dice cuál tipo de flujo es el preferido. Dice que yo no lo puedo contestar. Tampoco sé cómo la voy a ver, pero bueno, entonces digamos que tal vez cuando usted ya responda me van a salir los resultados. ¿Ok? Entonces, si pueden, por favor, métanse ahí a la encuesta que está en mediación, ¿verdad? Y le dan qué tipo de flujo prefiere usted con base en todo lo que ha visto. Digamos, en los videos y lo poquito que yo le comenté ahorita, ¿cuál flujo prefiere usted? ¿Ok? Mientras tanto, yo voy a ir preparándome para hacer el siguiente ejercicio. No sé cómo voy a hacer para ver los resultados de esa encuesta, pero algo se nos ocurrirá. Ah, bueno, había más cosas. Hijo, hay un montón de cosas. Ok, entonces va a durar un ratico haciendo. Yo pensé que era más pequeña la encuesta. Entonces, tómese unos minuticos. ¿Cuál tipo de flujo le parece el laminar, turbulento, transición? Ninguno. Explique brevemente por qué considera que ese flujo es o no es el más asombroso. El número adimensional que determina el régimen de flujo se llama número D. Enumere y describa en forma breve 3 ejemplos o aplicaciones de flujo laminar. Y enumere y describa en forma breve 3 ejemplos o aplicaciones de flujo turbulento. Entonces, en la de menos vale la pena hacerla a las 9. Usted la hace a las 9 para que no tenga que responder a la carrera. Yo ya sé cuáles serían mis respuestas, pero entonces lo importante es que conforme usted conteste, digamos, va a haber un ganador. O va a ganar el laminar, o va a ganar el turbulento, o el transición. Entonces, el equipo que gane va a ganarse unos grafos y el otro se va a ganar otros grafos. ¿Okay? Siempre hay grafos, pero no. Ahora, que traten de votar, digamos, de la manera más honesta posible. ¿Okay? Bueno, entonces esa encuesta la hacemos ahorita. La hacen ahora ustedes. Está un poquillo larga, yo pensé que era más corta. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cree que pueda volver a proyectar la parte en la que despejó Y en términos mentira, X en términos de Y para poder integrar al inicio antes de la integral? claro. Vamos a ver cómo nos va. A ver, Gracias. dice que está aquí. Yo creo que ya no lo está viendo. A ver. Ya está viendo aquí la. Entonces dice que. Vamos a ver. Ah, sí. Ajá, yo dije, digamos, es que lo hicimos al revés, ¿verdad? Porque aquí la variable dependiente es X y la independiente es Y. Ujú. Entonces, con respecto a la X de la escuela y a la Y de la escuela, esto está escrito así, ¿verdad? Y igual, vamos a hacerlo así, Y igual a MX más B. Bueno, esta X es Y y esta Y es X. Entonces, la pendiente sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y entonces por eso da 2AB, 2ABY. Ok, profe. Gracias. Esta sí es más natural, ¿verdad? Porque la X es la X y la Y es la Y. Entonces,
Esta no la hice, pero esta sería B medios menos 0 dividido entre A menos 0. De acuerdo. Gracias, profe. Bueno, prueba. Profe, es que estaba respondiendo lo de la encuesta. Bueno. ¿Usted me podría volver a explicar eso mismo y la parte donde determinó que Y era igual a B medios y X era igual a A, por favor? Ok, vamos a ver. Entonces, digamos que yo tengo este triángulo. Vamos a ver. Yo tengo el ducto. Yo no quise hablar mucho, digamos, no quería decir que esto era una pirámide, pero para que no se spoileara el final, ¿verdad? Que simplemente es el volumen de la pirámide. Pero ahí usted tiene que imaginarse eso como una pirámide, ¿verdad? Esta es la vista, imagínese además que es la vista inferior, ¿verdad? Es la vista inferior, entonces la pirámide va hacia adentro de la hoja. Y entonces, aquí, en este punto, ¿verdad? Si lo he visto en el perfil, ese punto es donde V es máximo, ¿verdad? Ese punto es donde V es máximo. Pero entonces, aquí hay 4 triángulos, ¿verdad? Son 4 triángulos. Entonces, usted puede hacer la integral de solo un pedacito de estos, así, y multiplicarla por 4, o hace los 2 triángulos y los multiplica por 2 cada uno. Y lo que yo le digo es lo siguiente, vea, imagínense que aquí ponemos el eje Y, imagínense que aquí ponemos el eje X. Entonces, si yo hago una franja diferencial, ¿verdad? Una franja diferencial es aquella que tiene un espesor de Y. Esa franja diferencial, esto mide X, ¿verdad? Algún valor de X. Algún valor, porque vea que va creciendo, ¿verdad? Hacia los 2 lados. Entonces, en el origen, cuando Y vale 0, X también vale 0. Pero como esto va creciendo hacia los 2 lados, cuando Y vale B medios, ¿verdad? Cuando Y vale B medios, la X es total de lado a lado. Y entonces vale A. Digamos, de lado a lado vale A. Entonces esa es la razón por la que cuando hacemos esto, cuando decimos que si Y vale 0, X vale 0, y si Y vale B medios, el X vale el A total. Era lo mismo, un tercer punto que existe, que también se puede haber hecho lo mismo, era decir que cuando X vale A medios, ¿verdad? Si X vale A medios, el Y, porque aquí tenemos un diferencial de Y, donde esto vale dx, entonces si X vale A medios, el Y vale B, 0, ¿verdad? Porque va creciendo, Y vale B. Y hubiera dado exactamente lo mismo. Digamos, hacer la ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Listo, previa. Y bueno, y lo de la pendiente es lo mismo, ¿verdad? Ya lo había agarrado. Ok, entonces ahí les queda esta integral bien bonita. Es más larga y el resultado es más sencillo de lo que uno cree. Ok. Bueno, vamos a hacer el 2. El 2 es más difícil. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Dice que tenemos, vamos a ver, aquí. Vamos a ver el 2. Dice, una manguera de jardín, tan sencillita, ¿verdad? Lleva un caudal permanente de 5 litros por minuto. Para regar se usa una boquilla cuyo diámetro de entrada es 12 milímetros, el diámetro de salida es 5 milímetros, y aunque aquí no lo diga, usted que está escuchándome, la distancia que existe entre la salida y la entrada, que es este delta X, vale 10 centímetros. ¿Ok? Vale 10 centímetros. Si no, no se puede. ¿Ok? Si no, no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ir copiando. Ahora vaya usted también ahí copiándolo en su cuaderno. Entonces yo voy a decir, ejercicio 2. Ejercicio 2. Voy a copiar lo más simplificado, ¿verdad? Una manguera de jardín. Entonces Q es igual a 5 litros por minuto. ¿Ok? Y tenemos un diámetro de entrada. Entonces le voy a poner D mayúscula. Y ese sería 12 milímetros. Y el diámetro de salida le voy a poner D minúscula. Ese vale 5 milímetros. Y le comento que la distancia que existe entre uno y otro vale 10.
Entonces el delta X son 10 centímetros. Ya, eso es lo que basta para el ejercicio. Entonces compartamos de nuevo la cámara. Ahí está. Entonces el caudal son 5 litros por minuto. El diámetro son 12 milímetros la entrada, la salida son 5 milímetros y el delta X vale 10. En un dibujillo ahí feo. Eso es una cosa que hace como así. Entonces esto vale 12 milímetros, esto vale 5 milímetros. De aquí a aquí, con cero escala, ¿verdad? Vale 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, así. Eso sería. Y dice que nos preguntan, el régimen de flujo. El régimen de flujo. O sea, si es turbulento, laminar, etc. B, nos piden la velocidad media del flujo a la entrada. La velocidad media del flujo a la entrada. C, la velocidad media del flujo a la salida. D, la aceleración promedio del flujo a lo largo de la boquilla. No, la aceleración promedio. Y E, una expresión de la aceleración en términos de la distancia X a lo largo de la boquilla. Muy largo. Una expresión para la aceleración en términos de X. ¿Verdad? A lo largo de la boquilla. A lo largo de la boquilla. Ok. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, si yo quiero calcular el régimen de flujo, ¿verdad? La A es Reynolds. Entonces sería la velocidad promedio, digamos que sería a la entrada, por ejemplo, por el diámetro de la entrada, que es D mayúscula, dividido entre la viscosidad cinemática del agua. ¿Verdad? Perfectamente Reynolds también puede ser con la velocidad de salida y con el diámetro de salida. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo? Vean que realmente es una trampa, digamos, no se puede hacer el A sin hacer el B o sin hacer el C. Entonces, ¿cómo puedo calcular la velocidad media a la entrada? Eso es muy sencillo, ¿verdad? Porque ¿cómo se calcula la velocidad? A partir del caudal y a partir del área, ¿verdad? Porque la velocidad, usted tiene que saber que es caudal entre área. Así como caudal es velocidad por área, ¿verdad? Entonces la velocidad media es caudal por área. El caudal es constante. Dice que son 5 litros por minuto. Pero 5 litros por minuto es una unidad que no nos sirve, ¿verdad? Necesitamos siempre la unidad del sistema internacional, que son metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿verdad? Usted sabe que litro abajo, metro cúbico arriba, 1 son 1000. Y en este caso, minuto arriba, segundo abajo, perdón, y 1 minuto son 60 segundos. Entonces es 5 entre 60,000, ¿verdad? Y eso da 8,33 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. No es nada de agua, ¿verdad? En litros es a la menos 2, o sea, 0,08 litros por segundo. O sea, como una botella de gaseosa de esas, de 600 mililitros por segundo. No es tan despreciable, ¿verdad? Ya después de que uno lo analiza. Porque usted dice, fue pucha, ¿verdad? Tira. No, no puede ser. No puede ser tanto. Menos esto, ya me falta un 0. Sería 0,08. Ajá, serían 0,08 litros. Ajá, no son 800 mililitros, son 80 mililitros. Ocupa 3 segundos para llenar un vaso. No es tampoco tampoco, porque piense cuánto llena usted en llenar un vaso de agua en su casa, ¿verdad? Si vive en ciertos lugares no lo llena porque no hay agua,
pero en los que sí hay agua, no se dura 3 segundos, también dura un poquito más. Entonces, no es tanto especial la cantidad de agua. O sea, lo que es interesante es que es un dato muy real, eso sí. Entonces tenemos el caudal. Para calcular la velocidad de la entrada, necesitamos el área de la entrada. Para calcular la velocidad de la salida, necesitamos el área de la salida. ¿Verdad? Tan sencillo como eso. Entonces, el área de la entrada es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. ¿Verdad? Entonces, el área de la entrada es pi por, bueno, ahí 0.012 al cuadrado entre 4. Y eso da, ¿cuánto da? Como ustedes no me ayudan, entonces voy a traer refuerzos. No, eso no. Eh, Vamos a ver. Santa María. Ok. Ah, ya me hubieran dicho cuál es la. No quiere. Ok, entonces, vamos a ver. Dice que por aquí. 1.13 por 10 a la menos 4. Eso, que. Funny. Ok. Entonces, ahora en lugar de compartir, voy a compartir la pantalla. Me conseguí esto porque si ustedes no participan, los de mecánica menos todavía. ¿Ok? Entonces, como no participaban, tuve que ver qué hacía. Entonces me conseguí la calculadora. Entonces, 0 por 0.012 al cuadrado dividido entre 4. Y entonces eso da 1.13, 13 nada más, por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y el área de la salida sería pi por el diámetro chiquitillo al cuadrado entre 4. Y entonces el área de la salida sería pi por 0.005 al cuadrado entre 4. Entonces el área de la salida, lo venimos aquí y metemos 0.05. 0.05 y da 1.96 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendió eso? Ok. Entonces ya estaríamos listos para poder encontrar la velocidad a la entrada y la velocidad a la salida. Entonces la velocidad a la entrada es el caudal, que es el mismo por el área de la entrada, entre el área de la entrada. Entonces la velocidad sería 8.33 por 10 a la menos 5 dividido entre 1.13 por 10 a la menos 4. Entonces la velocidad de entrada da 0.7368 metros por segundo. La velocidad de la salida sería el caudal entre el área de la salida, y entonces la velocidad de la salida sería el caudal, que es el mismo, 8.33 por 10 a la menos 5, dividido entre la velocidad, que es 1.96 por 10 a la menos 5. Y esta velocidad de salida da alta, 4.24 metros por segundo. O sea, esa agua va, no lo están viendo por la hora, ¿verdad? Eso va realmente rápido. O sea, un agua que va a 4 metros por segundo va rapidísimo. ¿Ok? Va rapidísimo. Y aún así muy lento, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. Digamos así, en un caso de la vida real, digamos en las hidrolavadoras, ¿como a qué velocidad salen? No, en la hidrolavadora puede salir como a 8 o 10 metros por segundo. Por eso tiene la capacidad de remover cosas, ¿verdad? Porque todo se basa en que el agujero es súper chiquitico. Entonces, se basan mucho en la cantidad de movimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la cantidad de movimiento era la masa por la velocidad al cuadrado? Entonces, por eso puede mover una piedra, ¿verdad? Esa chiquitilla la mueve. Y eso es por eso, porque sale bien rápido el agua en una hidrolavadora. Y yo creo que anda por el orden de 10, tal vez. Ya pica, si usted se la pone así en la mano, pica. ¿Cuándo lo cortan? Bueno. Sí, se corta con agua, no sé si vos sabías, digamos, pero hay máquinas industriales que se usan para cortar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los chips y las computadoras, digamos, el acrílico, todo, se corta con agua.
agua que está como a 1000 metros por segundo, creo, que eso corta. Entonces, sí, es sumamente, y es sumamente preciso, aparentemente, por eso lo utilizan. Cortar con agua es sumamente preciso, pero sí, sí se puede, claro. De hecho, nosotros, o sea, compañeros míos, se han roto la mano porque estamos reparando, hay una fuga, ¿verdad? Como una parte puntual, pero, o sea, nos ha pasado, digamos, en tuberías que son muy, 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 muy caudalosas, donde un hueco pequeñito es un montón de agua, pero así, un montón, y entonces le ponen la mano, pero es tanta, o sea, es tanta la velocidad porque el agujero es tan pequeño y es tanto el caudal que empieza a romper, y entonces les rompe la mano, digamos, ellos valientes, porque yo la quito, digamos, o pondría el zapato en lugar de la mano, pero sí les he visto la mano rota, y los he cagado, por supuesto, pero puede pasar. ¿Ok? Todo depende de la velocidad. Muy bien. Entonces ya tenemos los dos. Ya tenemos los dos valores de velocidad a la entrada y velocidad a la salida. Vamos a calcular el número de Reynolds. Entonces vamos a decir que Reynolds es la velocidad promedio a la entrada por el diámetro de la entrada dividido entre la viscosidad cinemática del agua. ¿Verdad? Entonces sería la velocidad de entrada 0.7368 por el diámetro 0.012 dividido entre la viscosidad del agua, que recuerden es 1, James Bond por 10 a la menos 6. ¿Ok? Y entonces el número de Reynolds da. Y ya no los necesito. 0.7368 por 0.012 dividido entre 1. James Bond, un Bond más, por 10 a la menos 6. Y entonces da 8780.14. Y entonces significa que es turbulento. Pregunta, ¿ustedes creen que a la salida va a dar más o menos turbulento? Debería ser más turbulento, ¿no? Debería ser más turbulento. Sí, es más turbulento. ¿Verdad? Vean que porque hay dos cosas. Es cierto, la velocidad crece, entonces Reynolds crece, pero el diámetro decrece. El diámetro es más pequeño, entonces Reynolds podría ser más pequeño. Lo que hay que nada más darse cuenta es que de 5 milímetros es como la mitad, digamos, de 12. En cambio, 4 es, con respecto a esto que ni siquiera llega a 1, es más de 4 veces. Entonces, el valor que bajó la mitad y el valor que subió más de 4 veces. Eso significa que el Reynolds nos va a dar más grande. Entonces, lo hacemos en la entrada porque es el crítico. Entonces, el otro es más turbulento todavía. Y recuerde siempre, cuando le comenté que entre más rápido vaya el agua, más turbulento va a ser. ¿Ok? Igual se Entonces, podría dar el caso que entre turbulento y salga puede ser caso, digamos, puede ser caso que entre en transición, porque es que de verdad que para que el agua vaya a laminar, tiene que ir muy lento, insisto. ¿Verdad? Pero una pregunta, ¿dónde fue que salió el 1,007, el denominador? Es la viscosidad cinemática del agua. Ah, cierto, la que buscaste ahora. Este valor, no, la que busqué ahora, la del aire. Ah, ok. Ajá, Gracias. porque el ducto era aire, ¿verdad? Pero la del agua es todavía menos, es un valor que no se lo terminan aprendiendo, ¿verdad? Entonces 1,007 por 10 a la menos 6. Okay. Pero sí, esa es la viscosidad. ¿Profe? Señor. Y si entra turbulento a una temperatura y por un cambio de temperatura puede salir laminar. Es que sí, digamos, sí, no creo porque la viscosidad varía muy poco con la temperatura. O sea, sí varía, pero yo creo que no le da. No le da. La única forma en la que pueda salir, tal vez laminar, es en una expansión, no en una contracción, porque en una expansión, ¿verdad? Al ser el mismo caudal, como se tiene que dividir entre un área más grande, es posible más bien, o sea, la velocidad va a decrecer. Entonces, si la velocidad es pequeño, pero decrece muchas veces más que lo que aumenta el diámetro, entonces puede que sí salga a laminar. Y tomando en cuenta, digamos, de que si cambia la temperatura, esto va, digamos, esto va a variar. Pero ya le digo, el agua tiene que ir como a 1 centímetro por segundo para que, o sea, casi estar estancada para que pueda hacer laminar, en todo caso.
que es muy difícil con Ok. el agua. Hay otros líquidos que sí son mucho más propensos a ser laminares, ¿verdad? Los aceites. Ahora les voy a mandar un reel, bueno, un TikTok, pero es de Instagram, un reel de un flujo laminar para que lo vean. Es interesante porque no se ve fluir eh, y está fluyendo. Entonces ahora se los comparto. Porque así es el flujo laminar. El flujo laminar es muy. Por eso los chorritos, aquel que el más enseñaba, ¿verdad? En el video, porque sí se logran cosas muy bonitas, pero es muy difícil de lograr y no nos sirve para un carajo. Entonces, por eso yo prefiero el turbulento, ¿verdad? Bien. Entonces, en realidad ya tenemos la parte B y la parte C, porque tenemos la velocidad media a la entrada y tenemos la velocidad media a la salida. Y ya tenemos el régimen que es saber, digamos, que es turbulento el asunto. ¿Ok? Entonces, ahora viene la velocidad promedio. La velocidad promedio. La aceleración promedio. Entonces, yo siempre he sabido, ¿verdad? Desde que estaba uno en física 1, que la aceleración era la velocidad del punto 2, digamos, la velocidad de salida menos la velocidad de entrada entre el cambio en la distancia. ¿Verdad? Y eso en este caso sería una aceleración promedio. ¿Ok? Entonces, la aceleración promedio, en este caso sería 4.24 menos 0.7368 dividido entre 0.1 centímetros, ¿verdad? Y esa aceleración promedio da 35.07 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Eso sería la aceleración promedio. Ahorita vamos a ver, digamos también, que con la expresión que logremos, que vayamos a encontrar, nos va a dar esa aceleración promedio. ¿Ok? Entonces, ahora sí, viene la pregunta difícil, digamos, hasta aquí todo era muy fácil. Nos piden una expresión para la aceleración en términos de la distancia a lo largo de la boquilla. Entonces, recuerden que la aceleración en términos de X, ¿verdad? Va a estar dada por la velocidad por el diferencial de la velocidad con respecto a la distancia en X. Y eso es lo que le llamamos una aceleración convectiva. Más una aceleración local, pero la aceleración local es, digamos, la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pero para que la velocidad varíe con respecto al tiempo, perdón, para que el volumen, vamos, para que el volumen, la aceleración es el volumen por la variación del volumen con respecto a la distancia, y este es el volumen con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿varía el volumen con respecto al tiempo? No. ¿Por qué no? Porque el caudal es constante. ¿Ok? Entonces, siempre que usted tenga un flujo uniforme, ¿verdad? O un flujo permanente, más bien permanente, y recuerden que este ejercicio empezaba por decir, tenemos un caudal permanente en la manguera de 5 litros por minuto. Entonces, en realidad, eso es un flujo permanente. Entonces, no hay aceleración local. ¿Ok? La aceleración local sería, por ejemplo, que la manguera, que la boquilla tenga una segunda entrada. Una segunda entrada, digamos, y le mete un caudal adicional. Entonces, eso sí varía porque metimos, o sea, hubo un cambio del caudal en el tiempo. Entonces, pero eso es muy complicado. Eso no sé, yo creo que no se ve en este curso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el volumen? ¿Verdad? El volumen que depende de X es el caudal, que no depende de X porque el caudal es constante, entre el área. Sigo diciendo volumen. Esto es velocidad. Olvídense de volumen. Esto es velocidad. ¿Ok? La velocidad es el caudal entre el área. Pero el caudal no varía con X, pero el área sí. Por eso es que hay chiste aquí, porque como la velocidad sí va variando, ven que creció, ¿verdad? Creció hasta 4 veces, más veces de hecho, 7 por 6, 6 veces creció la velocidad, entonces va variando con X. Entonces necesitamos ver cuál sería el área con respecto a X.
¿Y cómo sería el área con respecto a X? Vean que durante la boquilla, digamos, donde la boquilla va aumentando en X, ¿qué es lo que va cambiando cuando vamos aumentando en X? Diámetro. El diámetro, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el diámetro depende de X. Entonces, si dijéramos que la velocidad es el caudal entre el área, pero el área es pi entre 4, o sea, el 4 nominado por arriba, por el diámetro que depende de X al cuadrado. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué creen que necesitamos? Necesitamos una expresión, ¿verdad? Esta velocidad también depende de X. Es la velocidad de X por la variación de la velocidad con respecto a X. Entonces, necesitamos una expresión para el diámetro en términos de X. ¿Y cómo hacemos eso? Muy fácil, ¿verdad? Si X vale 0, porque obviamente vamos a poner el origen en la entrada, ¿cuánto vale el diámetro? Vale 0.012. Si X vale 0.1, que es el final, ¿cuánto vale el diámetro? 0.05. ¿Cierto? Entonces la ecuación es, la ecuación del diámetro con respecto a X es X2 menos X1, ¿verdad? Menos 0.005 menos 0.012 entre X2 menos X1, o sea, menos 0.07. Eso da la pendiente. X más B. B es la intersección con el eje Y. O sea, cuando X vale 0, o sea, 0.012. Entonces, más 0.012. Esa sería la expresión para el diámetro con respecto a la distancia. Pero eso no se acostumbra a poner, digamos, el valor negativo de primero. Muy feo. Entonces, se puede poner así. ¿Ok? Si X vale 0, eso da eso. Y si X vale 0.1, da 0.005. Entonces ya tenemos el diámetro en términos de X. Entonces podemos tener la velocidad en términos de X. Oye, se me están acabando los ojos. Ok, entonces dice que tenemos, vamos a pasarnos para este lado. Dice que teníamos una velocidad que dependía de X, que era 4 veces pi, 4 veces el caudal, perdón, entre pi por el diámetro que dependía de X. Entonces ahora decimos que la velocidad que depende de X va a ser 4 veces el caudal entre pi, eso como, casi como un número constante, por 1 entre esta expresión. Esto es al cuadrado. Sería esta expresión, 0.012 menos 0.07x, todo al cuadrado. Esa es la expresión para la velocidad. La velocidad en términos de X. ¿Ok? Y si ahora decimos que la aceleración en términos de X es la velocidad en términos de X por el diferencial de la velocidad que depende de X con respecto a X, ¿verdad? Ya solo esa parte, porque la otra es 0. ¿Verdad? La otra parte es 0. Entonces, vamos a decir que la aceleración que depende de X es igual a la velocidad, que sería 4Q entre pi por 1 entre 0,12 menos 0,07 x todo al cuadrado. ¿Ok? Por la derivada de, con respecto a x, de la velocidad que depende de x. O sea, 4Q entre pi por 1 entre 0,012 menos 0,07 x al cuadrado. Esa es la expresión para la aceleración. ¿Ok? Pero obviamente hay que trabajarla, porque no podemos dejar eso en términos de la derivada, ¿verdad? Entonces decimos que la aceleración que depende de x es igual a 4pi, 4q, ¿verdad? Entre pi, por
es claro, ¿verdad? Que cuando hagamos la derivada de esto con respecto a x, esto es constante, ¿verdad? Entonces podríamos decir que es esto al cuadrado. ¿Ok? Que es esto al cuadrado. Podríamos decir que este término sí se mantiene, ¿verdad? 1 entre 0,012 menos 0,07 x al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de eso con respecto a x? ¿Verdad? Entonces eso es una regla de la cadena. Una regla de la cadena. Cuando usted tiene 1 entre x a la 2, ¿verdad? O 1 entre u a la 2, eso sería, es como que estuviera a la menos 2, ¿verdad? Entonces, daría menos 2 por eso abajo, 0,012 menos 0,07x al cubo, porque no está 1, entonces queda a la menos 3, por la derivada de lo de adentro. El primer término es 0, y la derivada de menos 0,07x es menos 0,07. Entonces, ¿eso qué? ¿Verdad? Entonces, la aceleración con respecto a x, 4q entre pi a la 2. Vean que este valor por este valor es positivo al final del camino y sería 0,14. 0,14. Dividido entre ese paréntesis a la 5. ¿Verdad? Porque primero está a la 2 y después está a la 5, a la 3. Entonces eso sería Q, pi, 4, 2, el cuadrado y el 0,14, todo eso es constante. ¿Verdad? Todo eso es constante. Y 4 a la 2 es 16. 16 por punto 14, eso es 2,24. Por Q a la 2, entre pi a la 2, por 1 entre 0,012 menos 0,07x todo a la 5. Esa sería la expresión para la aceleración con respecto a x. ¿Ok? Entonces, ¿lleva aceleración a la entrada? Por supuesto que lleva aceleración a la entrada. ¿Cómo sería la aceleración a la entrada? Sería que esto es 0, ¿verdad? Esto es 0, x es 0, ¿verdad? Podemos averiguar cuál es la aceleración en la entrada cuando x es 0. Y entonces, si este término es 0, esta parte no va, ¿verdad? Y entonces la parte que sí va es 2,24 por el caudal, ya se nos olvidó cuánto era, ¿verdad? Pero era 8,33 por 10 a la menos 5. Uy, todo eso al cuadrado, qué pereza. Entonces, lo ponemos ahí en paréntesis y aquí le ponemos otro. Y cuadrado. Por 1, ¿verdad? Entre pi al cuadrado por 0,012 a la 5. Y eso sería 6,32 o 33 metros por segundos al cuadrado. ¿Ok? Es una locura cuánto da a la salida, ¿verdad? La aceleración a la salida, o sea, cuando x vale 0,1, y que vean que sería entonces este paréntesis, ¿verdad? Digamos, acá sería el paréntesis elevado a la 5 y esto sería menos 0,07 por 0,01. Vean que da, no, eso está mal. Lo dice mal, es 0,1. Ajá. Bueno, vieron que 0,01 es 1 milímetro después. Ya 1 milímetro después daba 8. ¿Verdad? O sea, ya avanza rapidísimo la aceleración. Tanto que en 10 centímetros va a 503 metros por segundo. 503,95 metros por segundo al cuadrado. Es una locura esa aceleración. Entonces, ¿cómo puede ser que la aceleración media dé apenas 35? ¿Verdad? Entonces, veamos a ver cuánto es la aceleración a la mitad. 0,05. Entonces, a 0,05 sí da lo que nos dio, digamos, haciendo
los promedios. 35.49 metros por segundo al cuadrado. Entonces vean que la aceleración promedio, aquí nos había dado 35.05. Eso tiene que ver mucho con los decimales. Aquí yo puse 8.33 de caudal. No puse 8.333333. Entre más 3 ponga, más se asemeja, digamos, al valor. Por ejemplo, ya perdí el mouse. Pero, por ejemplo, yo puedo poner aquí más 13 y vean que, bueno, no, eso subió. ¿A dónde estará vamos a ver a dónde fue que perdí la precisión? Ah, bueno, claro, la precisión no la perdí aquí, la perdí cuando calculé la velocidad promedio. Porque cuando calculé la aceleración promedio, estas más bien son las que están truncadas, ¿verdad? Esta velocidad está truncada y esta velocidad también. Entonces ahí es donde más bien se pierde la precisión. Este es el que está impreciso. Este es el que está mejor. ¿Ok? Y así se puede calcular también la aceleración promedio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a este? Pero se podría volver a explicar un toquecito dónde sacó el 0,012 menos 0,07. Ok, está bien. Dice que sería, digamos así. O sea, usted otra vez, ¿verdad? Usted tiene un diámetro aquí, una boquilla, y y empieza aquí. Ajá. Entonces, esto mide 0.02. Conforme va avanzando, se va haciendo 0.05 y esta distancia vale 0.1. Entonces, usted se lo tiene que imaginar, ¿verdad? Como que este es el eje y digamos, este es el eje, bueno, el X es el diámetro entero. El eje Y en realidad está aquí. El eje Y está aquí y el X está aquí. Entonces, cuando el X, cuando el eje, este es el X y este es el Y. ¿Sí? Porque el X es el que va avanzando con respecto, digamos, a la distancia. Entonces, cuando no ha avanzado nada de distancia, cuando X es 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale su diámetro en Y? ¿Verdad? Su diámetro en Y vale todo, 0.012. ¿Okay? Conforme usted va avanzando, se va haciendo más pequeño. Entonces, ¿cuánto vale cuando ya llegó al final? El diámetro vale 0.005. Entonces, digamos, este es el X1, este es el Y1, este es el X2 y este es el Y2. Entonces, la ecuación de la recta, ¿verdad? Donde la variable dependiente es el diámetro. Entonces, el diámetro va a ser igual a mx más b. Y entonces el m es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y entonces, ¿cuánto vale y2? 0.005. ¿Cuánto vale y1? 0.012. ¿Cuánto vale el x2? 0.1 y el x1 vale 0. Entonces la pendiente vale negativa, menos 0.007 dividido entre 0.1. Entonces la pendiente resulta que da menos 0.07. Y el B no lo voy a calcular porque el B por definición es donde seca el eje. O sea, cuando X vale 0 y eso es 0.012. Entonces me aprovecho de eso y entonces B vale 0.012. Entonces, ahora sí, el diámetro que depende, ¿verdad? D igual mx más B, sería D igual, o D que depende de X, sería menos 0.07 X más 0.012. Obviamente tenía que tener una pendiente negativa porque el asunto se va haciendo pequeño. ¿Okay? Entonces eso, así es. ¿Me quedó claro? Sí, profe, gracias. Sí, pura vida. Entonces vean que acá está el ejercicio, ahora se los voy a pasar, tal vez es un poco desordenado, pero entonces acá tenemos, ¿verdad? Para calcular las velocidades, el área de entrada, el área de salida, la velocidad de entrada, la velocidad de salida, el número de Reynolds, lo calculamos en la entrada porque es realmente el crítico, pero a la salida es todavía más turbulento. La aceleración promedio se puede hacer como se hacía en la escuela o se puede hacer después de haber calculado la expresión. La expresión que depende de X es la parte convectiva, es la velocidad, que depende de X, por el diferencial de la velocidad con respecto a la variación lineal. Y la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pero no, es que este sí es volumen, esta es la variación del volumen. Esta es velocidad y este es volumen.
Entonces el volumen no varía con respecto al tiempo porque no hay aumento de caudal, ¿verdad? Entonces, cero. Y este sí se mantiene, estos términos sí lo tenemos que calcular. Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad sí varía con X. El caudal no, pero el área sí. Entonces me doy cuenta que en el área lo que varía obviamente es el diámetro. Encuentro la expresión para el diámetro, que es esta, y simplemente sustituyo. Lo que pasa es que me queda una expresión muy, muy larga, ¿verdad? Porque como la velocidad es todo esto, cuando yo sustituyo aquí la velocidad y aquí pongo el diferencial con respecto a X, me queda muy largo. Ahora, pregunta, yo no sé ustedes si todos tienen supercalculadoras, ¿verdad? Yo me dedico a hacerlo a pata porque yo no sé si tienen calculadoras programables en este punto ya de su vida. Entonces, si ustedes nada más metieron todo eso y hace rato están ahí sabiendo cómo yo derivo y integro polinomios. Pero si no, y por eso lo hago, ¿verdad? Para ver si usted sabe o se acuerda cómo se derivaba un polinomio. Entonces, llegamos a esta expresión y la simplifiqué ahí un poquito, le metí unos cuantos, cambié el 4 y el 14 y queda esa expresión. Evalúe en cero para ver la velocidad de la entrada, evalúe a la salida para ver la aceleración a la salida y evalúe a la mitad para ver la aceleración promedio. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a ver si nos da chance de hacer el último, el tercero, son 4, pero el cuarto sí no nos va a dar tiempo, pero tal vez en estos 25 minutos que nos quedan sí nos dé tiempo de hacer el que sigue porque es muy cortito. Es cortito. Para hoy tenían un quiz, salados, pero pueden creer que se me perdió. Carlos me lo dejó y se me perdió. Yo creo que lo dejé en la oficina, y hoy no fui a la oficina, y por más que puse a alguien a buscarlo, no lo encontraron. Entonces va 100 para Entonces, todos. no, lo hacemos luego, ¿ok? Pero casi, o sea, estarían haciendo quiz, ¿verdad? Entonces, reflexione que en torno, que la próxima lección sincrónica podrían tener que hacer quiz, ¿verdad? Piensen eso. ¿Ok? Profe, ¿y la encuesta hasta cuándo hay hora de tiempo para responderla? Ah, no, hay tiempo. No, no tiene que ser hoy, tranquila. Ah, bueno. Sí, la puedo responder. Pero les doy de aquí al lunes, tal vez. Ah, bueno, sí. Perfecto. Sí, de todas maneras, yo sí sé algo de criptomonedas, pero el que sabe es Carlos. Entonces, Carlos es el que les va a pasar los grafos. Cuando yo no sé nada, yo nada más Carlos me dice, Roy, hay que comprar Bitcoin, y yo le digo, tenga. Entonces los compra. Entonces él me maneja el wallet a mí, pero yo no sé tanto como él. Entonces, yo no les voy a pasar los grafos, se los pasará él en su momento, pero yo sí tomo nota, digamos, de cuáles tienen cada uno. Profe, como el quiz es de los últimos temas que vimos o también entra los primeros temas. Ah, yo qué vas a ver. Así ¿Quiere que le como, diga? No, hombre, sí. es una represa ahí para que capture una fuerza, una compuerta. Ok. Pero no es una compuerta fácil, tiene lo suyo. Ok, ok. Como, creo que era como así, es que yo algo me acuerdo, pero no me acuerdo tanto como para reproducir el quiz, pero era qué lindo, dibujando en blanco. Es una compuerta como así, algo así era. Tenía agua ahí hasta las tapas, Ok, ok. algo así. Piensen en eso. ¿Ok? Bueno, entonces ven que ahora dice que determinemos el caudal, la velocidad media y el régimen de flujo para un canal de 2 metros de ancho cuya altura de tirante es 1,5 metros, con una distribución de velocidades dada por, dice que la velocidad con respecto a Y es la velocidad máxima, que es la que está aquí arriba, entre 2,25 por 1,5 menos ya la 2. O sea, esa sí tiene que dárnosla, esa distribución de esa parábola no la podemos sacar, digamos, así a simple vista, ¿ok? Entonces, me atacan los abejones. Listo, entonces, démosle a ver para irnos a descansar. ¿Ok? Bueno, probablemente ustedes, como buenos estudiantes que son, apenas empieza la noche. Entonces, hacemos aquí este coso, dice que es más o menos así. Y dice que tiene aquí como una caída ahí. Y dice que por aquí viene el agua y se desborda. Y aquí se desborda y allá hace como un colochillo. ¿Ok? Claro, lo interesante es estudiar este colochillo, no lo que está pasando aquí arriba. Pero bueno, eso ya es en la maestría. ¿Ok? Entonces, tenemos un perfil de velocidades que es como así.
es como así, que esto es Y, ¿verdad? Y que aquí está el agua, y que el Y máximo vale 1,5 metros, que el ancho del canal, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí que B es 2 metros, ese es, siempre le llamamos B al ancho del canal, ¿verdad? Y que V máximo es igual a 0.8 metros por segundo. Es el que está aquí. Y el ejercicio nos dice que V, que depende de Y, ¿verdad? Es el V máximo dividido entre 2,25, que en realidad es esto al cuadrado, ¿verdad? Es más o menos la ecuación de una parábola, por 1,5 menos Y a la 2. Es la ecuación de una parábola, digamos. Entonces, esa sería la ecuación de la velocidad. Entonces, nos piden que determinemos el caudal y que determinemos la velocidad media. ¿Ok? Entonces, usted sabe que el caudal es igual a la integral, ¿verdad? A la integral de la velocidad por un de área. La integral sobre el área. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde a dónde integramos? ¿Verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que tenemos que tomar, imagínense el canal en profundidad, ¿verdad? Usted se imagina ahí el canal, el canalillo. El canalillo tiene el agua como hasta aquí. Entonces, este es el ancho del canal. Este es B. Entonces, usted tiene que tomar, como la velocidad varía con respecto a Y, ¿verdad? Ahí vino don William. Como la velocidad, la velocidad varía con respecto a Y, entonces lo que tiene que tomar es un diferencial porque la velocidad no varía con respecto al ancho, porque el ancho es constante, ¿verdad? Entonces usted toma un diferencial aquí chiquitico que es un de Y, ¿verdad? Entonces el dA es el ancho que es constante por un de Y. Entonces, si el canal fuera un trapecio, por ejemplo, que no un canal rectangular, entonces ahí ya es una integral doble. De ahí anda el abejón. Vale. Entonces, eso sería. Entonces tenemos que el caudal es de 0 a la altura total, que es 1,5. ¿Verdad? Bueno, me gusta trabajarlo literal, ¿verdad? Lo habían visto antes. Entonces sería Y de 0 a Y. ¿Ok? 0 a Y. ¿Qué sería la velocidad que depende de Y? O sea, V max entre 2.25 por 1,5 menos Y a la 2. Y por B, que es el ancho del canal, por dy. Entonces, el caudal es V max entre 2.25 por B. Todo eso sale. La integral, ¿verdad? Y sería la integral de 0 a Y de 1,5 menos Y a la 2 de Y. ¿Verdad? Entonces, hacemos esa integral. Q sería igual a 0.8 entre 2.25 por 2, ¿verdad? Sería, ¿cuánto es la integral de eso? 1,5 menos Y al Q entre 3. ¿Ok? Digo yo. Y de 0 a 1,5. ¿Cierto? Y yo creo que esa integral hasta en la cuenta apoyo se puede hacer. Yo no sé. Vamos a ver. Entonces dice que sería 0.8 entre 2.25 por 2, que es el ancho del canal, por la integral de 1.5 menos la variable, bueno, la vamos a tener que poner X, ¿verdad? La calculadora entiende que es X. Al Q entre 3. Profe, esa integral no sale con un menos al frente. Ah, usted dice que sale con un menos al frente.
por la derivada, ¿no? Claro que sí, por la regla de la cadena. Ahí se lo puse, ¿ves? Entonces, de 1,5. Ok, perra, 0.3. ¿Era posible? Ah, no, qué idiota que soy. Entonces, no tengo que meter la expresión todavía integrada. Tengo que meter la expresión porque la calculadora lo integre. Entonces era 2. Ajá, entre 1. Voy a poner 1 porque estoy metiendo la integral, ¿verdad? Ajá, ahora sí, dele. 4/5. 0.8. Ajá, Profe, cualquier cosa no se ve la calculadora. ¿no se la calculadora? No. Yo haciendo el ridículo y usted no me dice. ¿Qué pasó, don Andrés? Andrés fue. No sé quién fue. Ahí se ve. Ah, bueno, Brandon, ¿no? Ahí se ve, ahora sí. Bueno, ustedes saben hacer integrales, ¿verdad? Con la cuentapollos. Muy sencillo. Nada más de ponerle. Ya. Ok. Entonces, da 0.8. Pero sí, obviamente, como dice el compañero, si hacemos la integral, esto sería el cubo entre 3, pero la integral de lo de adentro es negativo. Entonces sale negativo. Por la regla de la cara. Entonces da 0.8. ¿0.8 qué? Metros cúbicos por segundo. O sea, es un vertedor competente ese, porque bota 800 litros por segundo. Es más que casi todas las plantas del país. ¿Ok? Entonces ese es el caudal. Y la velocidad facilísimo, porque la velocidad promedio es el caudal entre el área. ¿Ok? Y ¿cuál es el caudal? 0.8. ¿Cuál es el área? Es el área del canal. Sería 1,5, que es la altura máxima, por 2, que es el ancho del canal. Entonces, 0.8 entre 3. Y eso da 0.2666 metros por segundo. Pueden poner 0.27. ¿Ok? Entonces pedían eso, el caudal y la velocidad. Pero además piden Reynolds. Entonces Reynolds, este sí me quedó más desordenado que la cresta. Aquí el caudal, aquí la velocidad y aquí Reynolds. Ahora que les pase una foto, ustedes entienden. Aquí para me preguntan. El Reynolds, como es un canal, ¿verdad? Es la velocidad promedio por el radio hidráulico entre la viscosidad. En este caso sí es la del agua. ¿Verdad? Entonces, obviamente, esto va a dar turbulento. La velocidad promedio es 0.266, digamos. Y el radio hidráulico, otra vez hay que calcularlo, ¿verdad? El radio hidráulico es área entre perímetro. El área del canal es, el área del canal es 2 por 1,5. Pero aquí sí es interesante, ¿verdad? El perímetro, porque este perímetro es el perímetro mojado. Entonces, el canal, ¿verdad? Si ustedes se lo imaginan, no está mojado en la parte de arriba, que no tiene techo. Está mojado aquí, y está mojado aquí, y está mojado aquí. Entonces, 1,5, 1,5 y 2. ¿Okay? 1,5 por 2 más 2. Entonces, 2 por 1,5, 3. 3 más 2, 5, 3/5. Entonces, el radio hidráulico es 3/5, por lo que es lo mismo, el radio hidráulico es 0.6. Entonces, 0.6. Y 1,07 James Bond, ¿no? 007 por 10 a la menos 6. Entonces, el número de Reynolds es... Igual no me dijeron, ¿verdad? Si tenían que calcular a programable o no. Si algún día los veo, las veré las calculadoras. 1,07 por 10 a la menos 6. 158,000, obviamente. ¿Verdad? Ya los verdaderos valores de Reynolds andan en el orden de los cientos de miles. Entre un tubo normal, corriente, operativo, digamos,
anda por cientos de millas. No queda, digamos, ninguna duda de que es turbulento. O sea, si me quieres saber, si no, ¿verdad? Si no, me haría, si no fuera turbulento. ¿Ok? Entonces sí nos dio tiempo. De hacer 3 por lo menos. Entonces, ¿alguna duda con este? Este es muy sencillo. Pero bueno, tal vez tenga alguna duda. ¿Ok? Bien, ¿les queda uno ahí de tarea? Bueno, de tarea moral. That's all, folks.